el que sustenta mi existir. Eres todo para... Dios les bendiga. Buenos días, hermanos y amigos que nos seguís a través de este medio. Para mí es un privilegio dirigirme a vosotros para compartir, como el título hemos visto, los tesoros que hay escondidos en la palabra de Dios. Para encontrar eso, yo quiero explicar un poco por qué el título de tesoros escondidos en este programa, y es porque para encontrar los tesoros debemos profundizar, y para encontrar los tesoros que se encuentran en la palabra de Dios debemos meditar y debemos profundizar en su palabra. Es bueno leer la palabra de Dios, pero es mejor profundizar y meditar en ella para poder encontrar esos grandes tesoros que están ocultos en ella. Para ello, aparte del versículo de Isaías que hemos visto en el encabezamiento, hay un versículo que habla precisamente Pablo sobre esto, sobre esos tesoros y dónde se encuentran, que está en Colosenses capítulo 2, verso 3, que dice: en Él, o sea en Jesucristo, están escondidos, están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Debemos buscar en lo secreto, debemos buscar en la intimidad con Dios para que Jesucristo nos sea revelado, porque los tesoros están en Jesucristo, están en la palabra, en el verbo hecho carne que es Jesucristo, la palabra hecha carne en un ser humano. Y ahí podremos encontrar la sabiduría necesaria que viene de lo alto, que viene del cielo. En Romanos capítulo 8, verso 39, también Pablo nos habla de la necesidad de que Jesucristo sea revelado a nuestra vida. Y dice así: ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado, ahí la palabra clave, revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. El amor de Dios, el amor que es la esencia de Dios, recordemos que Dios no es que tenga amor, Dios es amor, la esencia de Dios es amor. Y ese amor, según Pablo aquí, y según muchos versículos de la Biblia, es revelado a todo ser humano solo a través de Jesucristo. En Primera de Juan, capítulo 1, verso 2, también el apóstol Juan enfatiza, dice: Él, Jesucristo, quien es la vida misma, nos fue revelado, y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna, que estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Jesucristo fue revelado a sus discípulos con su presencia física, pero hoy Jesucristo se revela a todo ser humano a través de su palabra. Por eso la necesidad de buscarle en intimidad. Bien, pues vamos a ver un pequeño vídeo y vamos a empezar con los tesoros. El tesoro que tengo para hoy lo he titulado La paz. He aquí la hora viene. Sí, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno a lo suyo, y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido el mundo.
Pues vamos a entrar en materia con en el tesoro que os traigo hoy, el tesoro que está oculto, como he dicho, en la palabra de Dios, que lo he titulado La paz de Cristo. Y vamos a leer en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, el versículo 34 y 35, que dice así: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y el verso 35 dice: porque he venido para poner disensión, que significa oposición, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Dicho de otra manera, Jesús está diciendo: no crean que el trabajo mío de venir a la tierra haya sido para traer paz a la tierra. No vine para traer paz, sino enfrentamiento. Y luego añade: he venido para poner a un hombre en contra de su padre, a una hija en contra de su madre, y a una nuera en contra de su suegra. En Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy, o sea, mi paz os regalo. Y dice: yo no os la doy como el mundo la da. Y añade: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y en el versículo que hemos visto, en el que hemos pasado en el vídeo, en Juan 16:33, Jesús dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, o sea, siguiendo las directrices del sistema mundano en que vivimos, tendréis aflicción, tendréis tristeza, tendréis angustia, preocupación quizá, y también inquietud. Y todo esto conlleva al sufrimiento. Pero añade: confiad, tened confianza en mí, porque yo he vencido al mundo. En otras palabras, yo he pasado por todo eso y he salido vencedor. Jesucristo, como hombre, pudo vivir de acuerdo a los parámetros marcados por el Padre y nunca siguió las tendencias y las tradiciones del mundo que le rodeaba. Por eso tenía tanta oposición, incluso de los más religiosos, de los que se creían y decían ser hijos de Abraham y eran los más fanáticos de la época. La paz verdadera nos va a llegar cuando confiemos plenamente en Jesucristo y sigamos sus enseñanzas y las llevemos a cabo. Si las seguimos, tendremos esa paz verdadera. En Filipenses, Pablo también en el capítulo 4, verso 7, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que quiere decir, está por encima de cualquier pensamiento humano, guardará, cuidará vuestros corazones, vuestro espíritu y vuestros pensamientos, vuestra mente en Cristo Jesús. Esta es la clave, en Cristo Jesús. Que para que se cumpla esta promesa tan preciosa del Señor, hay que vivir en Cristo Jesús, que quiere decir básicamente que hay que vivir obedeciendo su palabra. Si analizamos los versículos que hemos leído, a simple vista pudiera parecer que la Biblia se contradice. Incluso podría parecer que Jesús mismo se está contradiciendo. Por un lado, Jesús nos dice que nos regala su paz, que esa paz es muy diferente a la paz que tenemos en este mundo en que vivimos. También que las palabras que Él nos transmite son para que tengamos paz, para que vivamos en paz. Y también, como hemos leído, el apóstol Pablo enfatiza que la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento humano, va a cuidar y va a proteger nuestros pensamientos. Y por otro lado, Jesús diciendo: no crean que he venido para traer paz, sino lucha y enfrentamiento. Hay que decir con rotundidad que existen dos reinos muy diferentes entre sí y con un distinto rey cada uno. Existe el reino de las tinieblas, donde abunda la ignorancia, donde abunda el pecado, y cuyo rey no es otro que Satanás, que es el enemigo de Dios, y todo aquel que se confiese cristiano o seguidor de Dios. Y luego está el reino de la luz, donde abunda la ignorancia, donde abunda el pecado, y cuyo rey, el reino de la luz, donde no abunda el pecado, donde no abunda la ignorancia, sino abunda el conocimiento de Dios, y en ese reino reina Jesucristo, es el Rey.
En Colosenses 1, 13, 14 dice Pablo: Él, Dios, nos ha librado de la potestad, del poder de las tinieblas, del poder del pecado y la ignorancia, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Verso 14, en quien, en Jesucristo, tenemos redención. Redención es que hemos sido rescatados, que hemos salido de la esclavitud en la cual vivíamos, pero pagando un precio. Y lo pagó Jesucristo, lo pagó con su sangre, y a través de ese sacrificio, a través de ese derramamiento de sangre, nos llega el perdón de pecados. Dios nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de Jesucristo, su Hijo amado, el cual compró, quiere decir nuestra libertad, perdonó nuestros pecados a través de su sacrificio, regalándonos la salvación por su victoria al morir en una cruz y resucitar de entre los muertos. Tenemos, por tanto, una nueva identidad y tenemos un nuevo rey. Al existir dos reinos, aquí está la clave, existen seguidores de ambos reyes. Los que siguen al rey de las tinieblas y rechazan al rey de la luz, y los que siguen al rey de la luz y rechazan el pecado y al rey de las tinieblas. Cuando Jesús dice en Mateo 10:34, no crean que vine a traer paz a la tierra, sino vine a traer espada, que quiere decir disensión, contienda, se está refiriendo que siempre habrá enfrentamiento entre los seguidores de ambos reinos. Siempre habrá una división entre las tinieblas y la luz. Y en 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14, Pablo nos dice, nos insta, nos empuja, nos declara: no os unéis en yugo desigual. En un yugo desigual siempre habrá contienda. En un yugo desigual siempre habrá enfrentamiento entre los dos reinos que hemos hablado, que hemos comentado. El reino de los que creen y el reino de los que no creen. Y luego añade Pablo, dice, porque qué compañerismo existe entre la justicia y la injusticia, y qué comunión, qué relación de intimidad entre la luz con las tinieblas. Jesús también nos advierte en el versículo que hemos leído de Mateo 10:35, que habrá seguidores de ambos reinos incluso dentro de nuestras propias familias. Por eso añade y dice Jesús: he venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. Está diciendo que dentro de la misma familia habrá personas, seguidores de un reino y de otro reino, y eso traerá contienda siempre. Ahora bien, debemos saber cuál es la verdadera paz a la que Jesucristo se refiere y quiere regalarnos. Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, verso 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio, o sea, nos delegó a nosotros ese maravilloso mensaje de la reconciliación, de reconciliar al hombre con Dios. Jesucristo, vino enviado por el Padre a reconciliar al ser humano con Él. Jesucristo vino a traer paz, esa paz interior, esa paz verdadera que recibimos de regalo cuando hemos sido reconciliados con Dios, por medio de aceptar la salvación que Él nos ofrece en la figura de su Hijo Jesucristo. A este tipo de paz se refiere Jesús en Juan 14, ese tipo de paz interior que nos hace andar sin temor, aún en medio de grandes dificultades. Pero hermanos, amigos que escucháis o que nos veis, el enfrentamiento contra los seguidores del reino de Satanás siempre ha existido, sigue existiendo y seguirá existiendo siempre. La luz con las tinieblas no casan, no unen. Cuando aparece la luz, las tinieblas desaparecen, las tinieblas salen huyendo. Por este motivo, a nosotros se nos ha encargado el trabajo, el ministerio de la reconciliación, de reconciliar al ser humano, que es nuestro creador, con Él, con Dios. Podemos llegar ya a una conclusión,
Y la conclusión la tenemos en Mateo capítulo 5, verso 14 al 16, donde Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, no podemos escondernos. Y el verso 15 dice: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, o sea, no se tapa con una vasija o se mete dentro de un cajón, la similitud, sino sobre un candelero es donde se pone, para que alumbre a todos los que están en la casa. Y aquí la importancia del verso 16, dice: así, de esta manera, tiene que alumbrar vuestra luz delante de los hombres, con el propósito de que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras no salvan a nadie. Las buenas obras no te van a conducir a la salvación, pero van a dar testimonio de que eres salvo. Cuando tú eres salvo, las buenas obras vienen de esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esas buenas obras van a estar ahí siempre para que nosotros podamos andar en ellas y dar testimonio de en quién creemos, que es en el Dios que hizo el cielo y la tierra, que nos creó a nosotros y que le pertenecemos, somos su posesión. Bien, pues hasta aquí la perla, el tesoro oculto que os traía hoy. Espero y deseo que este tesoro que he compartido con vosotros haya sido de bendición y que la palabra de Dios, que es Jesucristo encarnado, haya sido revelada a vuestros corazones. Me despido de vosotros hasta el próximo programa. Un abrazo fraternal y que la bendición del Señor siempre esté con vosotros. Bendiciones para todos.